La caja oblonga. Hace algunos años tomé un billete desde Charleston, Carolina del Sur, hasta la ciudad de Nueva York, en el hermoso paquebote Independencia mandado por el capitán Hardy. Debíamos zarpar el 15 de junio si el tiempo lo permitía, y el 14 subí a bordo para arreglar algunas cosas en mi camarote. Descubrí que íbamos a ser un gran número de pasajeros, incluyendo algunas señoras más que de costumbre. En la lista había algunos conocidos, y entre otros nombres me alegro ver el del señor Cornelius Wyatt, un joven artista por el que sentía una cálida amistad. Habíamos sido compañeros de estudio en la Universidad de Carolina, donde llegamos a estar muy unidos. Tenía el temperamento ordinario del genio, y su carácter era una mezcla de misantropía, sensibilidad y entusiasmo. A estas cualidades unía el corazón más amable y sincero que jamás haya latido en pecho alguno. Observé que su nombre aparecía junto a 3 camarotes, y volviendo a mirar la lista de los pasajeros, hallé que había reservado un pasaje para él, para su mujer y para 2 hermanas. Los camarotes eran suficientes amplios y en cada uno de ellos había 2 literas, encima de la otra. Estas literas sin duda eran lo suficientemente estrechas para no admitir más de una persona. Sin embargo, no podían comprender por qué habían cargado 3 camarotes para 4 personas. Era precisamente en esta época cuando me hallaba bajo uno de esos estados melancólicos que obligaban a un hombre a reflexionar sobre las cosas más nimias, y confieso que con vergüenza que me entretuve en una variedad de perversas y absurdas conjeturas sobre el objeto de los 3 camarotes. Esto no era asunto mío, pero con no poca perseverancia me dediqué a tratar de descubrir el enigma. Por último, llegué a la conclusión, sorprendiéndome mucho de no haber dado con ella mucho antes. Desde luego, se trata de un criado, me dije. Qué tonto soy, y que no haya descubierto antes una solución tan sencilla. Entonces de nuevo, volví a repasar la lista, pero no vi que se mencionara ningún criado con el grupo, aunque de hecho la primera intención había sido llevar a uno, pues las palabras habían sido escritas y después borradas. Oh, con toda seguridad debe tratarse de un equipaje especial, me dije entonces, algo que él no desea poner en la bodega, algo que desea tener en la mano. Oh, ya lo tengo, algún cuadro o cosa por el estilo. Eso es lo que he estado tratando con Nicolino, el judío italiano. Esta idea me satisfizo y por el momento disminuyó mi curiosidad. Conocí mucho a las 2 hermanas de White, 2 muchachas inteligentes y amables, pero a su mujer, como hacía poco tiempo que se había casado, no había tenido oportunidad de verla. Sin embargo, varias veces había hablado de ella en mi presencia, con su característico entusiasmo. La describió como una mujer de sorprendente belleza, ingenio y habilidad. Por tanto, yo estaba muy ansioso por conocerla. El día que visité el barco, es decir, el 14, White, los que acompañaban también lo visitaron. Eso me dijo el capitán. Yo esperé a bordo, más de 1 hora, más del tiempo previsto, con la esperanza de ser presentado a su esposa, pero luego se recibió una excusa. La señora Wall se encuentra un poco indispuesta y renunciará a subir a bordo hasta mañana a la hora de zarpar. A la mañana siguiente, día de nuestra partida, cuando me dirigía desde el hotel al puerto, me encontré con el capitán Hardy, el cual me dijo que debido a las circunstancias creía que la Independencia no podría zarpar durante el día o 2, y que cuando todo estuviese listo me lo haría saber. Aquello me pareció un poco raro, pues soplaba una firme brisa del sur, pero como las circunstancias no fueron propicias, a pesar de que hice todo lo humanamente posible, al fin no tuve otro remedio que volver al hotel y sufrir mi impaciencia con tranquilidad. El esperado mensaje del capitán tardó en llegar cerca de 1 semana. Sin embargo, al final llegó y yo inmediatamente me dirigí al barco. El barco estaba lleno de pasajeros y reinaba en él la agitación que precede a la partida. El grupo de Wyatt llegó casi 10 minutos después. Estaba compuesto por las 2 hermanas, la esposa y el artista. Este último en uno de sus acostumbrados arrebatos de triste misantropía. Sin embargo, ya estaba acostumbrado a ellos como para prestarles una atención especial. Incluso no me presentó a su mujer, cortesía que hube de agradecer a su hermana Marian, una muchacha dulce e inteligente que con sus palabras apresuradas cumplió su cometido. La señora Watt llevaba el rostro completamente cubierto por un velo,
y cuando se lo levantó para corresponder a mi inclinación. Debo confesar que quedé profundamente asombrado y lo hubiera estado todavía más si la larga experiencia no me hubiera aconsejado no poner demasiada confianza en las entusiastas descripciones de mi amigo el artista, cuando se permitía el lujo de hacer comentarios sobre la belleza de una mujer. Cuando se trataba de este tema, yo sabía muy bien con qué facilidad se remontaban a las regiones de lo puramente ideal. La verdad es que yo no podía dejar de considerar a la señora White como una mujer bastante vulgar, sino positivamente fea. Ella no estaba, creo yo, muy lejos de ello. Sin embargo, se vestía con un gusto exquisito y no dulce que hubiera cautivado el corazón de mi amigo por los demás duraderos dones de la inteligencia del alma. Dijo algunas palabras e inmediatamente pasó a su camarote con Mr. White. Entonces mis anteriores investigadores volvieron a tomar cuerpo. No había ningún criado sobre esto. Esto no había duda. Por tanto, consideré la experiencia de un extraño bulto. La caja en cuestión era oblonga. Medía casi 6 pies de largo por 2,5 de ancho. La observé atentamente porque me gusta ser preciso. Ahora bien, su forma era peculiar y a la vista de tal emblaje me felicité a mí mismo por la exactitud de mis conjeturas. Había llegado a la conclusión, se recordará, de que el equipaje especial de mi amigo, el artista, debía ser de pinturas, o al menos uno de ellos, pues yo sabía que durante varias semanas había estado tratando con Nicolino. Allá aparecía una caja que por forma posiblemente no podría contener otra cosa en el mundo que una copia de La Última Cena de Leonardo, hecha por Rubini, el joven, en Florencia, copia que según mis informes había estado durante algún tiempo en posesión de Nicolino. Por tanto, consideré este punto como suficientemente aclarado. Me reí cuando pensé en mi agudeza. Era la primera vez que yo veía que Wyatt tenía conmigo secretos en materia de arte, pero ahora era evidente que intentaba escabullirse de mí y pasar de contrabando a Nueva York. Un cuadro ante mis ojos, esperando que yo ignoraría todo el asunto. Resolví interrogarle un día cualquiera lo más discretamente posible. No obstante, una cosa me molestó mucho. La caja no fue al camarote extra, sino llevada al del mismo White, donde permanecería ocupado todo el suelo. No dudo que con gran incomodidad para el artista y su mujer, con la particularidad de que el alquitrán o pintura empleada para escribir las señas o en desgarbadas mayúsculas emitía un olor fuerte y desagradable que a mi parecer era de algo putrefacto. Sobre la tapa había escritas las palabras Señora Adelaide Curtis Albany, Nueva York, a cargo de Cornelius White, esquina mantengan para arriba, manéjese con cuidado. Sabía yo que la señora Adelaide Curtis de Albany era la madre de la esposa del artista, pero en ese momento me pareció que las señas constituían una mixtificación creada especialmente para mí. Tuve, en consecuencia, la seguridad de que la caja y su contenido no llegaría nunca más lejos del estudio de mi masatropo amigo en la calle de Chambers, Nueva York. Durante los 3 o 4 primeros días tuvimos un buen de tiempo, aunque el viento no soplara de popa. Una vez que hubo cambiado el viento hacia el norte, perdimos de vista la orilla. En consecuencia, los pasajeros estaban alegres y dispuestos a mostrarse sociables. No obstante, debo acentuar a Wyatt y a sus hermanas que se conducían de un modo frío y en el fondo descortés para con el resto de los pasajeros. No presté mucha atención a la conducta de Wyatt. Se mostraba más triste de que de costumbre, en realidad parecía malhumorado, pero estaba preparado para sus excentricidades. Sin embargo, a las hermanas yo no podía excusarlas. Durante la mayor parte de la travesía se mantuvieron retiradas en sus camarotes y aunque se lo pedían repetidamente, rehusaron comunicarse con la demás gente a bordo. La señora Watt resultaba mucho más agradable, es decir, le había dado por hablar. Recomendación, estaba bastante importante en el mar. Ella llegó a intimar exclusivamente con las demás señoras y con gran asombro. Por mi parte, no evidenció ninguna equivocada disposición para coquetear con los hombres. Ella nos divertía mucho a todos nosotros. Digo divertir y apenas sé cómo explicarme. La verdad es que pronto descubrí que la señora Watt servía para que se rieran más de ella que con ella. Los caballeros decían poco sobre la misma, pero la señora no tardaron en decir de ella que se trataba de una mujer de buen corazón, de aspecto indiferente, totalmente inadecuada y decididamente vulgar. Lo más maravilloso era que White hubiera sido atrapado por la pareja. La solución general era que se había casado por dinero, pero yo sabía que en modo alguno era aquella la solución.
pero White me había dicho que ella no llevó a la boda ni un solo dólar, ni tenía esperanzas de conseguirlo. Se había cansado, decía él, por amor y por solo por amor, y su mujer era mucho más que digna de su amor. Cuando pienso que esas expresiones por parte de mi amigo, confieso que siento una confusión indescriptible. ¿Podría ser posible que un buen juicio le hubiera abandonado de este modo? ¿Qué otra cosa podía yo pensar? Él, tan refinado, tan intelectual, tan fastidioso, con tan exquisita percepción para apreciar los defectos de apreciación tan aguda de la belleza. Con seguridad, la señora parecía profesarle mucho cariño, particularmente en su ausencia, cuando se ponía a sí misma en ridículo por las frecuentes circunstancias de lo que le había dicho su amado esposo, el señor White. La palabra esposo siempre parecía estar, cuando usaba una de sus delicadas expresiones, en la punta de la lengua. Entretanto, todo el mundo de a bordo pudo observar que él evitaba de modo más señalado y que durante la mayor parte del tiempo se encerraba en su camarote, donde en realidad se ponía a haber dicho que vivía, dejando a su esposa completa libertad para divertirse como creyera más conveniente en la pública sociedad del salón principal. La conclusión a que llegué porque vi y oí fue que el artista, por algún inexplicable capricho del destino, o tal vez por un arrebato de entusiástica y antojadiza pasión, había sido inducido para unirse a una persona inferior a él, y como consecuencia de tal dislate, le había producido un disgusto rápido y total. Lo compadecí desde el fondo de mi corazón, pero de ningún modo podía perdonarle su falta de confianza en mí sobre el asunto de la última cena. Por esto quise tomar mi venganza. Un día subió a cubierta y cogiéndome a su brazo, como solíamos hacer, paseamos tranquilamente de un lado a otro. Su tristeza, con todo, parecía la misma de que costumbre, lo que yo consideraba natural en semejantes circunstancias. Habló poco, luminosamente y con evidentemente esfuerzo. Aventuré una o dos bromas y él hizo un intento forzado para sonreír. Pobre muchacho, cuando pensaba en su esposa, me maravillaba que hubiera podido poner el corazón o incluso un poco de alegría en su semblante. Por fin me decidí a sincerarme. Determiné comenzar una serie de indirectas insinuaciones acerca de la caja oblonga, dejándole percibir gradualmente que de ningún modo me entregaba a la píldora de su poco agradable mistificación. Mi primera observación fue algo así como una andanada disimulada. Le dije algo sobre la forma especial de la caja y mientras hablaba me sonreí, guiñándole un ojo con aire suficiente. Con el índice y como si estuviera enterado de todo, le di un golpecito en las costillas. El modo de acoger White, mi inofensiva broma, que convenció en el acto de que estaba loco, al principio se quedó mirándome fijamente, como si encontrara imposible comprender la agudeza de mi observación, pero a medida de que su significado parecía entrar lentamente en su cerebro, sus ojos, progresivamente, parecía que iban a salirse de sus órbitas. Entonces se puso muy rojo, luego horriblemente pálido y al fin, como si le hubiera hecho mucha gracia lo que acababa de contarle, empezó a reírse a carcajadas, que para mi asombro fueron subiendo de tono cada vez más, casi por espacio de 10 minutos. Cuando acabó de reír, se tendió a lo largo y pesadamente sobre la cubierta. Al apresurarme a levantarle, según todas las apariencias, estaba muerto. Pedí ayuda y con mucha dificultad logramos volver en sí. Después estuvo hablando incoherentemente durante algún tiempo. Por último, le pusimos sanguijuelas y lo acostamos. A la mañana siguiente estaba completamente recobrado en lo que se refería a su salud física. Después, luego de su cabeza, no digo nada, por consejo del capitán, que parecía coincidir conmigo en todo lo referente a la locura. Le evité durante el resto de la travesía y me abstuve de decir nada de lo suyo a ninguna persona de a bordo. Varias circunstancias tuvieron lugar inmediatamente después de este ataque de White, que contribuyeron a aumentar la curiosidad que yo sentía. Entre otras cosas, yo había estado nervioso, probablemente debido al té verde y a la falta de sueño, pero en realidad, durante 2 noches no había podido dormir nada. Entonces, mi camarote daba al salón principal o comedor, como todos los de los solteros de a bordo. Los 3 camarotes de Watt estaban detrás del comedor y separados de este por una puerta corredera que nunca se cerraba, incluso durante la noche. Como teníamos casi constantemente buen tiempo
y la brisa no era menos fuerte, el barco se inclinaba de forma muy considerable a sotavento, y como quiera que estribor se inclinaba en dirección idéntica, la puerta corredera se abría y así permanecía durante toda la noche, sin que nadie se tomara el trabajo de cerrarla. Ahora bien, mi litera estaba colocada de tal modo que cuando la puerta de mi camarote quedaba abierta, lo mismo que la puerta corredera, y la mía siempre estaba abierta debido al calor, podía ver con toda claridad a través del salón, y precisamente en aquella parte donde estaban situados los camarotes del señor White. Pues bien, durante 2 noches no consecutivas, mientras permanecía despierto, vi claramente que la señora White casi a las 11 salía con precaución del camarote del señor White y entraba en el camarote extra, donde permanecía hasta el amanecer, ahora en que su marido la llamaba para que volviera. Era evidente que vivían virtualmente separados, sin duda como proyecto de un divorcio más permanente, y este era sin duda, pensé, el misterio del camarote extra. También había otra circunstancia que me interesaba mucho. Durante las 2 noches que pasé en vela, e inmediatamente después de la desaparición de la señora White, en el camarote extra me llamaron la atención ciertos ruidos singulares, cautos y suaves, que salían del camarote de su marido. Después de escucharlos con pensativa atención, finalmente logré descubrir de qué se trataba. Eran sonidos ocasionados por el artista, que trataba de abrir la caja oblonga por medio de un cincel y martillo. Este último amortiguado y aparentemente envuelto con algún trapo de lana o sustancia de algodón con el fin de amortiguar el golpeteo de su cabeza. De este modo, me imaginé que podría distinguir el preciso momento en que él quitaría la tapa, y también que podría determinar en qué momento la trasladaba y cuándo la depositaba sobre la litera más baja de su habitación. Este último punto, por ejemplo, lo averigüé por ciertos ligeros golpecitos que hizo la tapa al chocar contra los bordes de madera de la litera, aunque él se hubiera esforzado para depositarla muy suavemente, pues no había más sitio para ella en el suelo. Después de esto hubo un silencio de muerte, y yo no oí nada más hasta casi la aurora. Sin embargo, tal vez deba mencionar un quedo sollozo o un murmullo que me sorprendió por ser casi inaudible, si es que en realidad estos últimos ruidos no habían sido producidos por mi imaginación. Digo que se parecía a un sollozo o a un suspiro, pero desde luego pude que no hubiera sido ni uno ni otro. Más bien, creo que podía atribuirse a un zumbido de mis oídos. El señor White, sin duda, lo había pensado legalmente por la aduana, y simplemente estaba dando rienda suelta a uno de sus hobbies, permitiéndose uno de sus arrebatos de entusiasmo artístico. Había abierto la caja oblonga con la intención de recrear la vista en el tesoro pictórico. Sin embargo, no había nada en aquello que pudiera hacer sollozar. Repito, por lo tanto, que debido de ser un simple capricho de mi propia fantasía perturbada por el buen té verde del capitán Hardy. Poco después de la aurora, en cada una de las noches de que habló, oí con claridad al señor White colocar la tapa de la caja oblonga y meter los clavos en sus propios agujeros por medio de un martillo puntiagudo. Una vez hecho esto, salía de su camarote, ya vestido, e iba a llamar a la señora White. Llevábamos en el mar 7 días y cruzábamos el Cabo de Hornos cuando nos cogió una tremenda ráfaga de viento del sudoeste. Sin embargo, en gran parte íbamos preparados para ello, puesto que el tiempo, por espacio de algunos días, nos había estado amenazando. Todo fue dispuesto arriba y abajo, y cuando el tiempo refrescó al fin, nos pusimos al abrigo de la cangreja de popa y de la cofa del trinquete que estaban recogidas. De este modo navegamos con suficiente seguridad durante 48 horas. El buque demostró ser una excelente embarcación en todos los aspectos, al no recoger agua de alguna consideración. Al final de este tiempo, sin embargo, el viento se había convertido en un huracán y una de nuestras velas quedó hecha astillas, elevándonos tanto de proa que uno tras otro embarcábamos una cantidad enorme de agua en varios golpes de mar. Por este accidente perdimos 3 hombres y casi todo el aparejo de babor.
Apenas habíamos recobrado los sentidos cuando el velacho se hizo trizas. Izamos una vela de stay contra borrascas y con ella navegamos muy bien durante algunas horas. El barco cabeceaba, el mar estaba mucho más seguro que antes. Con todo, el ventarrón seguía soplando y no había señales de que fuera a calmarse. La jarcia se había desajustado y quedaba demasiado tirante. Al tercer día de la tempestad, casi a las 5 de la tarde, nuestro palo mayor, a un fuerte tirón del viento, se desplomó sobre cubierta. Durante 1 hora o más, tratamos en vano de desembararnos de él por medio del prodigioso balanceo del barco, y antes de que hubiéramos terminado, subió el carpintero de la embarcación para anunciar que en la bodega había 4 pies de agua. Para colmo de males, encontramos que las bombas de agua estaban obstruidas y carecían casi de utilidad. En aquel momento todo era confusión y pánico, pero se hizo un esfuerzo para aligerar el barco, arrojando por la borda la mayor parte del cargamento y cortando los 2 mástiles que quedaban. Esto fue lo que hicimos al final, pero todavía éramos incapaces de hacer algo con las bombas, y entre tanto el nivel del agua nos iba ganando terreno palmo a palmo. Al crepúsculo, el ventarrón había disminuido sensiblemente en violencia, y como el mar se apaciguó con ello, nosotros albergábamos las débiles esperanzas de salvarnos en los botes. A las 8 de la tarde, las nubes se alejaron en la dirección del viento y descubrieron la luna llena. Afortunada circunstancia que sirvió para alegrar nuestros decaídos espíritus. Después de un trabajo increíble, conseguimos echar al mar, sin accidentes, un largo bote, en el que se apretujaron toda la tripulación y la mayor parte de los pasajeros. Este grupo partió inmediatamente, y después de muchos sufrimientos, llegó sano y salvo a la isla de Roanoke, 3 días después del naufragio. 14 pasajeros, con el capitán, permanecimos a bordo una vez que resolvimos confiar nuestras vidas a la barquilla de popa. La bajamos con dificultad, aunque solo por un milagro impedimos que zozobrara al tocar el agua. Luego, cuando estuvo a flote, entraron en ella el capitán y su esposa, el señor White y su grupo, un oficial mexicano, su esposa y 4 chiquillos, y yo mismo, un criado negro. Desde luego teníamos el espacio justo para los instrumentos más necesarios, algunas provisiones y los vestidos que nos cubrían. Nadie había pensado e incluso intentado salvar algo más, cual no debió de ser el asombro de todos. Entonces, cuando habiéndonos alejado del barco unas cuantas brazas, el señor Wyatt se puso de pie en la popa y pidió firmemente al capitán Hardy que hiciera retroceder el bote para coger una caja oblonga. «Siéntese, señor White», replicó el capitán algo severamente. «Le ataremos si no se queda quieto. Nuestro ballenero se está hundiendo». «La caja», vociferó el señor White, todavía de pie. «La caja, digo, capitán Hardy. Usted no puede negarme lo que le pido. Su peso es insignificante. Nada. Simplemente nada. Por la madre que le llevó en su seno y por el amor de Dios, por su esperanza de salvación, le ruego que regresemos por la caja». El capitán, por un momento, pareció impresionado por la angustiosa súplica del artista, pero recuperó su severa compostura y simplemente dijo: «Señor Wyatt, usted está loco. No puedo escucharlo. Siéntese, le digo, o hará zozobrar el bote. Estése quieto. Agárrenlo, sujétenlo. Está a punto de saltar por la borda. Allí, ya lo sabía, ha saltado». El señor Wyatt de pronto saltó del bote y como todavía nos hallábamos a sotavento del buque naufragado, casi con un esfuerzo sobrehumano, consiguió agarrarse a una cuerda que colgaba de las cadenas del ancla. Un momento después subía a bordo y corría frenéticamente hacia su camarote. Entretanto, habíamos sido arrastrados hacia la parte de la proa del buque, y como estábamos fuera de su socair, quedábamos a merced de un tremendo viento que seguía soplando. Hicimos un esfuerzo desesperado para regresar, pero nuestro pequeño bote era como una pequeña pluma en medio de la tempestad. Enseguida vimos que el destino del desgraciado artista estaba sellado. Mientras aumentaba rápidamente nuestra distancia del buque náufrago, vimos al loco, como todos los considerábamos, salir de la escalera de cámara, arrastrando con unos esfuerzos que parecían gigantescos una caja oblonga. Mientras lo mirábamos, en el extremo del asombro, pasó rápidamente y varias veces,
una cuerda de 3 pulgadas alrededor de su cuerpo. Un momento después, cuerpo y caja estaban en el mar, desapareciendo de pronto de una vez y para siempre. Nos quedamos tristes un rato sobre nuestros remos, con los ojos fijos en aquel sitio. Finalmente nos alejamos. El silencio permaneció ininterrumpido por espacio de 1 hora. Por último, me atreví a aventurar una observación. ¿Observó usted, capitán, con qué rapidez se hundieron? ¿No es una cosa excesivamente rara? Confieso que albergué una débil esperanza en su salvación cuando lo vi atarse a la caja y arrojarse al mar. Desde luego se hundieron, replicó el capitán, y como un plomo volverán a salir naturalmente, pero no antes que la sal se derrita. ¿La sal?, exclamé. Dijo el capitán, señalando a la esposa y hermanas del desaparecido. Deberíamos hablar de estas cosas en un lugar más apropiado. Sufrimos mucho y estuvimos a punto de naufragar, pero la fortuna nos favoreció. Lo mismo que a nuestros compañeros del bote largo. Desembarcamos más muertos que vivos. Después de 2 días de intenso malestar en la orilla opuesta a la isla Roanoke, allí permanecimos 1 semana al abrigo de la tormenta y al cabo de ella obtuvimos un pasaje para Nueva York. Casi un mes después de la pérdida de la independencia, me encontré con el capitán Hardy en Broadway. Nuestra conversación, naturalmente, recayó sobre el desastre, y especialmente sobre la suerte del pobre White. De ese modo, supe los siguientes detalles. El artista había cogido un pasaje para sí mismo, esposa, 2 hermanas y un criado. Su esposa era en realidad como había sido representada, la más bella y elegante mujer. La mañana del 14 de junio, día en que por primera vez visité el barco, la señora se puso repentinamente enferma y murió. El joven esposo estaba muy dolorido, pero circunstancias imperiosas lo impedían postergar su viaje a Nueva York. Era necesario llevar a su madre el cuerpo de su adorada esposa, y por otro lado, el prejuicio universal que impide hacer tal cosa era abiertamente conocido. 9 de cada 10 pasajeros habrían abandonado el barco antes que navegar con un cadáver. En este dilema, el capitán Hardy dispuso que el cuerpo, una vez que estuviera parcialmente embalsamado y encerrado con una gran cantidad de sal en una caja de dimensiones convenientes, podría ser llevado a bordo como mercancía. Nada se diría de la muerte de la señora, pero como era conocido, el señor Wyatt había reservado el pasaje para su esposa. Se hizo necesario que alguna persona la sustituyera durante la travesía. Esta persona fue designada en su doncella, que convino en hacerlo con facilidad. El camarote extra, en un principio reservado para esta muchacha durante la vida de su señora, fue entonces simplemente retenido. En este camarote, la falsa esposa dormía todas las noches. Durante el día representaba lo mejor que podía el papel de su esposa, cuya persona se había descubierto cuidadosamente, era desconocida por cualquier pasajero de a bordo. Mi propia equivocación surgió como consecuencia de un temperamento demasiado preocupado, inquisitivo e impulsivo, pero últimamente es una cosa rara que duerme profundamente por la noche. Hay un rostro que me obsesiona constantemente, hay una risa histérica que para siempre resonará en mis oídos.